Le pedí dinero a mi padre para el sobre de boda, pero se lo envié por error a mi jefe, ese hombre inaccesible. Cuando me di cuenta, ya había aceptado el pago y hasta le había escrito, te quiero. Mi jefe guardó silencio unos segundos. Luego llegó un mensaje de voz. Cariño, estoy en una reunión con la pantalla compartida. No hagas travesuras. Envíame 500. Se me acabó el dinero para el sobre de boda. Rápido. Al ver los 500 que me envió mi padre, los acepté sin dudar y luego tecleé a toda prisa 2 palabras. Te quiero. Al distinguir la nota adjunta, me quedé paralizado. Quien me había transferido el dinero era mi jefa, Bai Ningbin. Tan solo había buscado el carácter viejo, y habían aparecido 2 contactos. Con el apuro, había seleccionado al equivocado. Maldición, ¿por qué una jefa tan distante y seria usaría una flor de la fortuna como foto de perfil para ancianos? No lograba comprenderlo, y ya no tenía tiempo para intentarlo. Me apresuré, manos torpes y mente confusa, intentando localizar la opción de recuperar mensaje, para aquel, te quiero, tan propenso a malentendidos, pero terminé pulsando, eliminar. Estoy muerto. Bueno, da igual. Justo cuando mi mente empezaba a trazar planes para emigrar a Marte, Bai Ningbin, contra todo pronóstico, me respondió con un mensaje de voz. Con dedos temblorosos, lo reproduje. Su voz, grave y femenina, mezclada con un leve zumbido eléctrico, resonó. Cariño, estoy en una reunión con la pantalla compartida. Me quedé paralizado, completamente paralizado. En mi mente comenzó a resonar, incontrolablemente en estéreo tridimensional, aquella voz baja, ambigua y cargada de indulgencia. Un momento, ¿qué acaba de decir ella? Reunión, proyección en pantalla. Entonces, mi mensaje de, te quiero, ¿habrá sido visto por todos? Lo peor es que, delante de todos, ella me envió ese audio de una dulzura extrema. Bai Ningbin, ¿se ha vuelto loca? En el preciso instante en que me hallaba sumido en un estupor absoluto, mi colega, aquel con quien siempre congeniaba tan bien en la oficina, me envió un mensaje. Joder, Mubai, el jefe anda de novio. Y lo crucial es que la foto de perfil es idéntica a la tuya. Un momento, si mal no recuerdo, tú también pediste permiso para asistir a una boda, ¿verdad? Al ver que mi colega estaba a punto de desenterrar algo comprometedor, me apresuré a intervenir como rescate de emergencia. ¿Qué dices? No fui yo, no asistí a esa boda, estaba solo en casa, tumbado. Quizás porque en 2 años en la empresa apenas había intercambiado con Bai Ningbin unas palabras más allá de lo estrictamente laboral, mi explicación sucinta resultó convincente. Ella, en efecto, me creyó. También comentó, es cierto, Bai Ningbin es tan distante y fría, y tú siempre has tenido tanto miedo de hablar con ella. ¿Cómo ibas a llegar a tener una relación tan íntima como para salir con ella? Al oír sus palabras, encogí el cuello y no me atreví a replicar. Porque, la verdad es que yo y Bai Ningbin nos conocemos bastante bien, aunque no del tipo de amigos de la infancia, que se crían juntos. Bai Ningbin me lleva 4 años, su casa está justo al otro lado del callejón de la mía, y la ventana de mi dormitorio da directamente a su habitación. De pequeño, siendo un mocoso atrevido, solía asomarme al alféizar y gritar hacia la otra ventana, hermana Ningbin. Por aquel entonces, Bai Ningbin ya cursaba 6º de primaria y siempre estaba inclinada sobre el escritorio frente a la ventana, absorta en sus deberes. Al oír mi voz, alzaba la mirada, me saludaba con la mano sin expresión alguna en el rostro, y luego cerraba la ventana con total indiferencia. Sí, la cerró de golpe. Si esto hubiera ocurrido ahora, sin duda me habría avergonzado tanto que habría buscado una grieta en el suelo para esconderme y alejarme de allí, pero de niño no lo entendía. Al día siguiente, camino al autobús escolar, me atreví a importunarla preguntándole por qué había cerrado la ventana. Bai Ningbin, mientras aminoraba el paso para ajustarse a mis cortas piernas, respondió con serenidad, porque haces demasiado ruido. Ya no recuerdo qué sentí al oír aquellas palabras, pero sí recuerdo que desde entonces, al dirigirme a ella, bajaba la voz. Y cuando crecí un poco más, convertido ya en un cobarde lascivo, directamente dejé de hablarle. Solo que, a escondidas, también trasladó el escritorio frente a la ventana, para poder, mientras hacía los deberes, alzar furtivamente la mirada hacia la persona del otro lado. Bai Ningbin era del norte, de estatura elevada y, sumado a su costumbre de hacer ejercicio, lucía hombros estrechos y una cintura esbelta. Aunque ella sola estuviera sentada allí haciendo sus deberes, su belleza me dejaba sin aliento. Los vientos de las 4 estaciones habían soplado incontables veces por aquel callejón, y yo la había observado a hurtadillas otras tantas, hasta que ella emprendió su negocio y apenas volvía, mientras yo ingresaba en la universidad. Entre nosotras, la distancia se había ensanchado aún más. Bai Ningbin, fría y lacónica desde la infancia, no tomaba la iniciativa de buscarme. Mubai, atenazada por su fobia social, ya no se esforzaba por seguirla. Fue por pura casualidad que, tras graduarme y regresar al país en busca de trabajo, terminé entrando en la empresa donde ella trabajaba. La primera vez que nos vimos en la oficina, la mirada de Bai Ningbin se detuvo claramente sobre mí un instante. Cambió de rumbo y se dirigió hacia donde yo estaba, lo que me asustó tanto que bajé la cabeza de inmediato y envié un mensaje a aquella mujer que llevaba años fijada en lo alto de mi lista de contactos, pero con quien nunca conversaba. Hermana Ningbin, haz como si no me conocieras. Al crecer, ya no me atrevía a llamarla hermana Ningbin. Incluso después cambié su apodo en el móvil por 2 palabras gélidas. Jefa. Bai Ningbin bajó entonces la mirada hacia el teléfono. Luego,
con la mirada ensombrecida, me observó un instante antes de volverse por fin y regresar a la oficina. A partir de aquel momento, fue como si no nos hubiéramos criado juntos desde la infancia, salvo por asuntos laborales, apenas manteníamos otro tipo de comunicación. De ahí que nadie en la empresa supiera que nos conocíamos desde hacía 24 años. En la boda, mi mente era un caos de hilos enredados, y una y otra vez abría furtivamente la ventana de chat con Bai Ningbin. Me quedé absorto contemplando el último mensaje de voz que me había enviado, sin saber qué responder. Incluso llegué a preguntarme si me habría confundido con otra persona, tal vez, si algo no andaba bien en su cabeza. Con estos interrogantes rondándome la cabeza, al día siguiente, cuando terminaron las vacaciones y fui a trabajar, me la encontré en la sala de descanso. Al ver entrar a aquella mujer esbelta con una taza de café en las manos, apreté instintivamente la mía y le dirigí una sonrisa incómoda. Con el hábito de siempre, murmuré, ¿el jefe también viene por café? ¡Qué coincidencia! Tras las gafas de montura dorada, los ojos de Bai Ningbin se clavaron en mí con fijeza. Sin responder a mis palabras, cerró la puerta de la sala de descanso bajo mi mirada, como si yo no estuviera allí. Mi corazón latió al unísono con el chasquido del cerrojo al caer. La mujer depositó la taza de café que sostenía, bajó la mirada con serenidad y se ajustó la banda negra en la manga. A través de la blanca camisa, se vislumbraban, difusas, las líneas sensuales y fluidas de su chaleco. Cuando alzó de nuevo la mirada hacia mí, la situación no podía ser más incómoda. La verdad es que vine expresamente a buscarte, Bai. Bajo la abrumadora presencia de Bai Ningbin, el corazón me dio un vuelco y retrocedí medio paso. Contemplé aquellos ojos negros que nada tenían que ver con su habitual expresión fría y desapegada, mientras sentía como la garganta se me secaba de nervios. Y sobre todo, aquel "ay" suyo, pronunciado con voz grave y magnética, me producía un hormigueo casi insoportable. Jefe, no me llames así, que se me pone la piel de gallina, dije, mientras bajo la mirada de Bai Ningbin me frotaba el brazo, e incluso se lo extendí para que lo viera. Mira, me has dado asco. La arrogante expresión de Bai Ningbin se desvaneció al fruncir el ceño. Su mirada recorrió mi brazo y luego se posó en mi rostro, que mantenía una seriedad absoluta. Finalmente, soltó un chasquido de desaprobación, y aquella extraña atmósfera que nos envolvía se quebró de golpe. Solo entonces me sentí algo más cómodo, pero aquel pequeño cuarto de servicio parecía haberse vuelto especialmente angosto con su llegada. Además, hacía ya mucho tiempo que no me sentía a gusto estando a solas con Bai Ningbin en un espacio tan reducido y cerrado. Así que, al ver la oportunidad, intenté rodearla para salir. Jefa, déjame pasar. Yo apenas me había acercado y pronunciado unas pocas palabras cuando ella me empujó contra el borde de la mesa, atrapándome entre el mueble y el círculo de sus brazos. Estaba tan cerca que incluso podía percibir el aroma del detergente en su ropa. Al alzar la vista hacia sus ojos, no supe cómo reaccionar, y cuando su mirada se volvió aún más invasiva, no tuve más remedio que desviar la mirada hacia sus labios. En la comisura de sus labios, un piercing labial casi invisible. Retiré la mirada del rincón de la boca de Bai Ningbin, bajé la cabeza y comencé a darle vueltas al cerebro con frenesí, pensando en cómo romper aquella incomodidad, e incluso podría decirse que cargada de ambigüedad. De repente, el estridente timbre de mi móvil sonó, salvándome. Saqué el teléfono a toda prisa y le esbocé a Bai Ningbin una sonrisa desmesuradamente alegre. Bueno, voy a atender la llamada. Al decirlo, con el corazón endurecido, empujé con fuerza a Bai Ningbin, quien había permanecido en silencio. Abrí la puerta y salí, pero podía sentir claramente que su mirada seguía clavada en mi espalda, haciéndome sentir un calor sordo en todo el cuerpo. La Bai Ningbin de hoy me resultaba inabordable. Solo cuando llegué a un lugar donde ella no podía verme, mi cuerpo, que había permanecido tenso todo el tiempo, logró relajarse por fin. Descolgué el teléfono. Era una compañera de universidad, más joven que yo, llamada Subaiso. Últimamente, al estar en plena ronda de contrataciones de otoño para recién graduados, me había consultado algunas cosas y así habíamos estrechado lazos. Hermano Mu, he aprobado la entrevista. ¿De verdad? Enhorabuena. Al escuchar la voz emocionada de la chica al otro lado de la línea, no pude evitar alegrarme también por ella. Subaiso hizo una pausa y dijo, hermano Mu, ¿tienes tiempo? Me gustaría invitarte a cenar para agradecerte. No me gusta mucho cenar a solas con chicas, así que rechacé de forma instintiva. No hace falta. Últimamente ando bastante ocupado con el trabajo. Si quieres agradecérmelo, cómprame un té con leche y listo. No quería que Subaiso siguiera preocupándose por este asunto, así que tomé la iniciativa y le hice la petición. Subaiso guardó silencio un instante antes de responder con una sonrisa renovada, pidiéndome que le enviara la dirección de la empresa y el tipo de té con leche que deseaba tomar, pues ella misma se encargaría de pedirlo. El asunto quedó zanjado así, pero no me esperaba que, junto con el té con leche, llegara ella en persona. Vestida con un vestidito encantador, se plantó a la entrada de mi empresa sosteniendo la bebida. Al ver mi expresión de sorpresa, ella sonrió, dejando ver sus pequeños colmillos mientras corría hacia mí. Hermano Mu, el té con leche que te pedí. Dudé un instante antes de aceptar la bebida de sus manos. Estaba calentita, aunque no era el té de frutas que yo había pensado pedir. Muchas gracias, exclamé con una sonrisa. ¿Cómo es que te acercaste por aquí? Sostuve el té con leche entre las manos, pero no llegué a abrirlo para beber. Subaiso irradiaba una vitalidad juvenil tan intensa que, al hablar,
su sinceridad parecía aún más auténtica. Había pensado darle las gracias a Muge en persona, pero ahora que se había presentado sin avisar, yo, siendo el mayor, me sentía incómodo. No podía simplemente coger el té con leche y echarlo. Así que, sin más remedio, decidí invitarla a cenar. Justo acababa de salir del trabajo y aún no había cenado. Ya que has venido, te invito a cenar. Los ojos de Subaiso brillaron al instante, y la aceptación ya le bailaba en los labios. Pero la mujer a mi lado la interrumpió con frialdad. Cuando me pediste dinero para el regalo de bodas, no recuerdo que me hayas invitado a cenar. Mi cuerpo se tensó de golpe. Aún no había encontrado las palabras para responder cuando la mujer se acercó y se detuvo a mi lado. Juntos, contemplamos a Subaiso, cuya sonrisa se había desvanecido al otro lado. De pronto, sentí un dolor de cabeza, y en mi mente resurgió aquel mensaje de voz que había intentado ignorar. Cariño, en cuanto termine la reunión y conecte la pantalla. Sí, Xian, qué fastidio. Volví la mirada hacia Bai Ningbin, y apretando los dientes, dije, que me lo descuenten del sueldo, pues. Ella bajó sus finos párpados, me observó, esbozó una sonrisa en los labios, y sin piedad, pronunció dos palabras. No descuento. Igual que aquella ella de sexto grado, despiadada, que cerró aquella ventana de golpe. Pero hoy parecía haber algo distinto, aunque no tuve tiempo de reflexionar. No sé cómo ocurrió, pero de pronto me encontré sentado junto a Bai Ningbin ante la mesa del comedor. Frente a mí se sentaba Subaisou en solitario. No lograba comprender por qué Bai Ningbin insistía en acomodarse a mi lado cuando la mesa era cuadrada. ¿Acaso porque la había estado alimentando como a una niña? Pero no me atrevía a preguntarlo. Al fin y al cabo, ella había dicho que esta comida corría de su cuenta. Durante la cena, Subaisou, al ver el té con leche que yo había mantenido a mi lado todo el tiempo, preguntó, «Hermano Mu, ¿por qué no lo bebes?» Inmediatamente tomé el té, perforé la tapa con la pajita, di un sorbo y lo volví a dejar a un lado. Bai Ningbin me sirvió una muslo de pollo y, mirando a Subaisou con una ceja enarcada, comentó, ¿no lo sabías? A él no le gusta el té con leche. Rápidamente le di una patada bajo la mesa. Esta mujer. Subaisou hizo una pausa, y acto seguido me miró con gesto de disculpa. Perdona, hermano Mu, pensé que el té de frutas estaba frío y te lo cambié por leche con té. Yo me apresuré a hacer un gesto con la mano. No pasa nada, no pasa nada. Puedo tomar cualquiera de los dos, y este también está muy rico. Apenas terminé de hablar, Bai Ningbin soltó una risotada glacial. La ira me hizo propinarle otra patada. Hoy realmente me había vuelto demasiado atrevido. En tiempos pasados jamás me habría atrevido a tratarla así, pero, la Bai Ningbin de hoy tampoco era la misma de siempre. Su tono de voz sonaba extraño. Volví la cabeza para mirarla, pero no añadí nada más, limitándome a consolar a Subaisou, cuyo rostro reflejaba una franca contrariedad. Probablemente aún no había salido al mundo laboral. Aquella chica llevaba todas sus emociones escritas en el semblante. Aunque decía que no pasaba nada y que no necesitaba mi consuelo, no podía ocultar su desilusión, lo que hizo que el resto del tiempo no dejara de observarla. Al final, tras la cena, cuando subía Subaisou al taxi que la llevaría de vuelta a la universidad, solté un suspiro de alivio. Más aún no había terminado de exhalar aquel suspiro, cuando la mujer que permanecía en silencio a mi lado habló. ¿Por qué suspiras? ¿Acaso no estabas charlando muy a gusto con mi hermana? Mi expresión se congeló de inmediato, y al volverme la miré con cierta exasperación. ¿Qué te pasa estos días? ¿Has comido pólvora? Al final no pude contenerme y se lo pregunté, sospechando que tal vez la pólvora le hubiera llegado al cerebro. Bai Ningbin me lanzó una mirada, pero no respondió a la pregunta. Se volvió por su cuenta y se encaminó hacia el garaje. Vamos, te acompaño a casa. Me quedé plantado donde estaba, rechazando por instinto la oportunidad de estar a solas con ella. No hace falta, puedo tomar un taxi yo solo. Se detuvo, se volvió hacia mí y, finalmente, con los hombros relajados, suspiró. Volvió a llamarme por mi apodo. Abai, hazlo como una limosna. Hazme la limosna de darme la oportunidad de acompañarte a casa. Al final, subí al coche de Bai Ningbin. Las palabras, limosna, que había pronunciado me dejaron sin posibilidad de negarme. Aunque, en el camino de regreso tras hacerme el piercing en el labio, ya había decidido que no me gustaría más. Pero la huella indeleble que dejó en mi vida no puede borrarse. Cuando la mujer que una vez admiré y adoré me suplica, no puedo negarme. Solo se trata de acompañarme a casa, nada más. Me acomodé en el asiento del copiloto, contemplando el paisaje que se desvanecía tras la ventanilla mientras me repetía a mí mismo, pero mi mirada, rebelde, se posó inevitablemente en el reflejo del cristal, donde las manos de huesos marcados de Bai Ningbin giraban el volante. Resultaba infinitamente grata a la vista. Ella era demasiado excepcional, demasiado perfecta, completamente distinta a mí. Aquel muchacho de entonces debió de ser extraordinario para merecer estar a su lado. Quizás aquel mensaje de voz ambiguo suyo era, como en el pasado, solo una forma de tratarme como a un hermanito inmaduro. A medianoche, yaciendo en la cama, daba vueltas sin poder conciliar el sueño. Precisamente en ese momento, Bai Ningbin me envió una fotografía, sus pantalones de traje de ese día, con dos huellas de zapatos perfectamente visibles en la zona de las pantorrillas. Las había dejado yo al patearla durante la cena. ¿De quién son?, preguntó ella, sabiendo perfectamente la respuesta. En esas dos palabras tan simples, inexplicablemente,
logré percibir un dejo de indulgencia. Indulgencia. Contuve de inmediato la sonrisa que amenazaba con asomárseme a los labios. En un arrebato de desesperación, solté 2 palabras que rompieron aquella atmósfera que tanto me conmovía. ¡Qué perro! La táctica de soltero de hoy, matar 1000 enemigos, perder 10.000 propios. Pasaron varios minutos antes de que Bai Ningbin respondiera con un mensaje. Perro pateado, perro lava. Yo, rápido de manos, contesté, el perro no sabe lavar ropa, imbécil. Cuando quise reaccionar y retirarlo, Bai Ningbin ya había enviado un signo de interrogación. Solo eso, un signo de interrogación. Pero yo sentía la presión como si mis padres estuvieran presentes en persona, pues en casa estaba prohibido decir groserías, y a Bai Ningbin tampoco le gustaba que yo insultara. Retiré el mensaje a toda prisa, y envié al azar, me voy a dormir, buenas noches, jefe. Acto seguido, apagué el móvil sin dudarlo y me dispuse a descansar. No temía las reprimendas que pudiera enviarme al instante, pero al final, Bai Ningbin no me dejó lavar aquellos pantalones. El tiempo se iba enfriando gradualmente, y llegó también mi cumpleaños. Subaisou, sin que yo supiera de dónde había sacado la noticia, se presentó expresamente aquel día a la puerta de mi empresa diciendo que quería invitarme a cenar. Pero lo cierto es que yo ya me había organizado mi propio plan para celebrar el día. Yo había acordado con una criadora que conocía que iría a su casa a comprar un cachorro, luego pediría algo de comer a domicilio y descansaría bien, sin ganas de volver a salir a cenar fuera. Quizás para darme una sorpresa, Subaisou no me había avisado con antelación. Esto trastocó por completo mis planes. Por si fuera poco, él había comprado un ramo de flores, lo que hizo que mis compañeros de trabajo que habían salido conmigo empezaran a bromear y a alborotar. Tuve que dar explicaciones, y cuando por fin terminé de hablar y conseguí despedir a aquellos colegas, me sentí realmente agotado. Pero Subaisou permanecía a mi lado con una expresión expectante, y no me atreví a rechazarla. Así que accedí. Apenas pronuncié las palabras, aquella voz familiar volvió a surgir junto a mí. ¿A comer qué? Yo también quiero. Al oír a quien siempre había sido tan distante pronunciar esas palabras con tal desfachatez, me volví estupefacta para contemplar a Bai Ningbin, que se acercaba hacia mí. Sobre el traje lucía un abrigo gris, erguida de porte y con paso firme. Cada pisada parecía resonar directamente en mi corazón. Apreté a apartar la mirada, y solo cuando se acercó a mi lado dije, entonces, invito a cenar a las 2. Al ver a Bai Ningbin, Subaisou, que había mantenido el ceño fruncido todo el rato, por fin relajó la frente y sonrió. Pues la próxima vez invito yo a cenar a Muge. Guardé silencio un instante, y de pronto caí en la cuenta. Sin importar el desenlace, acababa de concertar otra cena con ella, de brindarle una excusa más para buscarme. En otras palabras, quién sabía cuándo tendría que invertir tiempo de nuevo en lidiar con su presencia. No sé si por haber crecido juntos, Bai Ningbin pareció adivinar mis pensamientos. Con expresión serena, dirigió la mirada hacia Subaisou y dijo, no hace falta. Esta vez invito yo. Si quieres devolverme el favor, la próxima vez puedes invitarme a solas. Al oír aquello, la sonrisa se borró del rostro de Subaisou. Fijó la mirada en Bai Ningbin, que le superaba apenas en estatura, y frunció el ceño. Con tono de evidente disgusto, repuso, esto es un asunto entre Muge y yo. Tú solo eres la jefa, ¿no crees que te cedes? Bai Ningbin volvió la cabeza hacia mí, con una chispa de humor en la mirada, y preguntó, ¿solo soy tu jefa? Cuando eras pequeño y te asomabas a la ventana, ¿cómo me llamabas? Cuéntaselo. De inmediato me vino a la memoria la imagen de mí mismo, de niño, haciéndole remilgos y llamándola, hermana Ningbin. Mi rostro se sonrojó ligeramente, pero aún así, frente a Subaisou, pronuncié aquel, hermana mayor Ningbin, que no había dicho en tantos años. Mi voz era tan tenue como el zumbido de un mosquito, pero ambos la escucharon claramente. El rostro de Subaisou palideció por un instante, pero al final no pronunció palabra. Fue Bai Ningbin quien soltó una risita suave, y en voz baja, me llamó, esto es mortal. Por fin terminamos de comer y Subaisou se dispuso a regresar al campus. Antes de irse, me miró y dijo, hermano Mu, feliz cumpleaños. Justo cuando iba a darle las gracias, me abrazó sin mi permiso. Aunque fue solo un abrazo sencillo, que terminó rápidamente, aún así me sentí ofendido. Mi sonrisa se congeló un instante, pero al final, pensando que era una compañera de cursos inferiores, no dije nada. Sin embargo, Bai Ningbin me apartó de un empujón, me arrastró a su lado y espetó con una risa fría. ¿Qué te crees que haces? ¿Acaso te ha dado permiso para abrazarla? Su tono rebosaba una hostilidad desbordante, tan distinta a su habitual serenidad, que me recordó a aquellas muchachas llenas de arrojo de nuestra clase en el instituto. Permaneciendo a su lado, la observé y, de pronto, me asaltó la sensación de que quizás tampoco la conocía del todo. En realidad, mi contacto con Bai Ningbin se daba principalmente en casa. Al ser 4 años mayor que yo, jamás coincidimos en el mismo centro educativo después de primaria. Cuando yo ingresé en la secundaria, ella ya estaba en el instituto, y cuando por fin llegué al instituto, ella había ascendido a la universidad. Tenía la sensación de perseguir eternamente sus pasos, sin alcanzarlos jamás. Sin embargo, esta vez, la mujer que tenía ante mí no parecía aquella figura madura que solía vestir abrigo gris sobre traje, sino que era la joven estudiante con uniforme escolar que tantas veces anhelé ver al salir de clase al anochecer. Una sonrisa se dibujó en mis labios sin que pudiera evitarlo, mientras Subaisou, tras recibir el regaño, retrocedió medio paso. Lanzó una última mirada a Bai Ningbin,
cuya presencia irradiaba una autoridad aplastante, masculló algo ininteligible, dio media vuelta y se marchó. Desde entonces, jamás volvió a buscarme. La próxima vez, mantendré las distancias con ese tipo de chiquillas insustanciales y problemáticas. Al decir esto, Bai Ningbin parecía un confidente de mujeres. Aunque su aura y apariencia eran del tipo rey del hielo, mientras hablaba, me arrebató las flores que Hye Baizhou me había entregado. SS. Hizo un sonido de desaprobación y las depositó con destreza en el asiento trasero del automóvil. ¿Qué tenías planeado hacer hoy por tu cuenta?, me preguntó Bai Ningbin con seriedad. Ajustándome el cinturón de seguridad, respondí. Había quedado con un comerciante para ir a ver unos cachorros. Mientras hablaba, saqué el móvil y le mostré la dirección acordada. La chica del otro lado había dicho que con llegar antes de las 10 estaba bien, y aún teníamos tiempo. Bai Ningbin echó un vistazo, configuró el GPS y, acto seguido, me acompañó a casa de aquella hermana mayor. Escogí un samoyedo macho. Al despedirnos, la joven vendedora, abrazada a su novio, nos acompañó hasta la puerta y comentó, tu novia es muy buena contigo. Yo, con la jaula del cachorro entre los brazos, me quedé un instante desconcertado y ya me disponía a aclarar la situación. Fue Bai Ningbin, quien se hallaba a mi lado, quien habló primero. Es lo que corresponde. Me quedé paralizada al instante. ¿Qué quería decir con eso? La miré, y mis ojos se encontraron de lleno con sus pupilas oscuras fijas en mí. Inmediatamente aparté la vista. Sonreí a la pareja y me volví para entrar en el ascensor. Durante todo el trayecto, no dejé de preguntarme qué pretendía Bai Ningbin. Tenía tantas ganas de preguntarle por qué no lo había negado. ¿Acaso? Pero también sentía miedo. Al final, opté por guardar silencio. Tal vez simplemente había aceptado por pereza de explicarse. Así, en completo silencio, me acompañó hasta la puerta del edificio. Bai Ningbin permaneció en el asiento del conductor, observándome mientras desabrochaba el cinturón de seguridad, bajaba del coche y recogía al pequeño perro. Me incliné hacia la ventanilla y le hice un gesto de despedida. Gracias, dije. La próxima te invito a cenar. Bai Ningbin respondió con un ajá, cargado de pesadez. Mientras me alejaba, noté que ni ella había tomado el ramo de flores que su Baizhou le había dado, ni yo me había atrevido a recogerlo. Justo cuando iba a entrar en el portal, oí tras de mí el ruido de la puerta del coche abriéndose y cerrándose. Bai Ningbin, me llamó en voz baja. Me volví perplejo y descubrí que había llegado la primera nevada del año. Instintivamente, alargué la mano para atrapar un copo. Más de pronto, desde no lejos, oí la voz de Bai Ningbin. Ha empezado a nevar. Le sonreí y asentí con la cabeza. La primera nevada de este año. Así, sin más. Y allí nos quedamos, separados por tan gran distancia, contemplándonos el uno al otro, sin pronunciar palabra. Parecía escuchar el sonido de los copos de nieve al posarse y derretirse. Feliz cumpleaños, dijo ella, rompiendo el silencio. Sus hermosos ojos y cejas, teñidos de una sonrisa, parecían en aquella nieve un brote temprano de primavera. Gracias, repuse, y la apremié a subir al coche y regresar a casa. Hace frío fuera, pero, de pronto, ella se acercó hacia mí y me dio un abrazo sincero. Me quedé paralizado de inmediato, y con la mente en blanco solté sin pensar, aléjate de mí, mocosa repelente. Bai Ningbin se quedó un instante desconcertada, para luego sonreír levemente y darme un suave toquecito en la frente. No lo soy, gemí con angustia, le lancé una mirada fulminante y, tapándome la frente con la mano, la empujé de vuelta al coche. Así puse fin a escena que tanto me había conmovido el corazón, sin lograr descifrar que sentía Bai Ningbin hacia mí. Temía que al preguntarle directamente solo obtuviera una respuesta como, solo te veo como a un hermanito menor. Por eso opté por evitarla, para que el latido del corazón que con tanto esfuerzo había logrado reprimir no volviera a despertar. Sin embargo, antes de que pasaran 2 días, ya había obtenido la respuesta. Pues aquel chico tan destacado había regresado. Con solo colocarse junto a Bai Ningbin, ya bastaba para hacerme retroceder. Cielos, ¿acaso no sería ese el novio de la jefa? ¿Qué apuesto? Sí, qué aura tan singular, se nota a la legua que no es de nuestra calaña de esclavos corporativos. Al oír los comentarios de los colegas, no pude evitar dirigir la mirada hacia la oficina. Bai Ningbin acababa de guiar a aquel muchacho al interior, quedando a solas hombre y mujer. Mientras jugueteaba con los botones de mi ropa, recordé aquella publicación que Bai Ningbin había compartido en su círculo social. 2 palabras cruzaron por mi mente, envidia, pero no había nada que pudiera hacer al respecto. Lo único que me quedaba era concentrarme en realizar bien el trabajo que tenía entre manos. Clavé la mirada en el documento que tenía abierto en la pantalla, pero no lograba procesar ni una sola palabra. En ese momento, lo único que deseaba era irrumpir en el despacho de Bai Ningbin y plantarme frente a aquella hermana mayor para preguntarle, ¿por qué aquella noche no le había aclarado a la dueña original del cachorro que yo no era su novio? ¿Por qué no lo había negado? Pero no me atrevía. En el preciso instante en que me consumía la frustración, un colega me entregó un documento solicitando que lo llevara a Bai Ningbin para su firma. Aquel que momentos antes se debatía en dudas, de repente se irguió de su asiento como impulsado por un resorte. Tomé los documentos y me lancé hacia la oficina de Bai Ningbin. Jefa, hay papeles que firmar, exclamé con voz resuelta desde el umbral. Apenas abrí la puerta,
como si con esa actitud pretendiera infundirme valor. Mi irrupción dejó perplejos a los dos que se hallaban dentro. Bai Ningbin reaccionó y, mirándome, soltó una carcajada. Vaya subidón de adrenalina. Pasa, dijo. Yo me mordisqueé el labio, sin saber qué decir para enmendar mi reciente estupidez, y no me quedó más remedio que acercarme a ella y depositar los documentos sobre su escritorio. Luego, con sumo cuidado, eché un vistazo furtivo al apuesto joven sentado frente a mí, justo cuando lo vi observándome a su vez. ¿Tú eres Mu Bai?, preguntó de repente. Antes de que yo pudiera responder, Bai Ningbin alzó la vista hacia él. Chen Se, le advirtió con voz gélida. Hoy has venido a hablar de negocios conmigo. Lo demás no te incumbe. Al oír esas palabras, mi corazón se tranquilizó. Resultaba que era por negocios, no para reconciliarse, pero que mantengan relaciones comerciales significa que hay oportunidades de contacto, y quién sabe si acabarán reconciliándose. Al pensarlo, mi corazón, que acababa de calmarse, volvió a encogérseme en el pecho. Ni las montañas rusas provocan tales vaivenes. Las palabras que Chen se pronunció a continuación hicieron que mi ánimo se elevara aún más. Por ahora solo hablamos de negocios, pero lo que vendrá después, ¿quién puede predecirlo? Al fin y al cabo, fui tu único novio. Si lo calculamos así, ¿no fui también tu primer amor? Bai Ningbin entrecerró los ojos con peligrosa calma, golpeteando los dedos sobre la mesa. Su voz destilaba un dejo de irritación. Chen Se, él alzó una ceja en gesto de asentimiento, y solo entonces, enmudeció. Sin embargo, la mirada que posaba sobre mí no se retiró. En cambio, yo, al oír la palabra, primer amor, que ella había pronunciado, sentí que mi corazón se hundía en el abismo. Sí, Chen Se era el único novio de Bai Ningbin. Tomé los documentos que ella había firmado, bajé la mirada con intención de salir, pero ella me agarró de la muñeca. Esta noche te acompaño a casa, dijo ella. Instintivamente miré a Chen Se, y vi que alzaba las cejas con sorpresa. Una sonrisa de expectación se dibujaba en sus labios, lo que me dejó incapaz de adivinar sus verdaderos pensamientos. Si él quería reconciliarse, ¿no debería estar nervioso? Pero yo no rechacé a Bai Ningbin. Bueno, debido a nuestra colaboración comercial, las visitas de Chen Se a nuestra empresa aumentaron vertiginosamente, hasta el punto de que incluso nos invitaba a merendar por las tardes. Entre los comentarios de todos, él ya se había convertido en el novio oficial de Bai Ningbin. Dado que Bai Ningbin era de carácter frío y distante, la gente solo se atrevía a referirse a Chen Se de esa manera en privado, sin osar llamarlo así en su presencia. Pero cuanto más escuchaba, más me irritaba. Por no mencionar que Chen se aprovechaba deliberadamente la excusa de conversar conmigo para alardear de su pasado junto a Bai Ningbin. ¿Sabes? Cuando estábamos juntos, muchos de los estudiantes más jóvenes de la universidad se quedaron desolados. Era sumamente atenta. Durante nuestro tiempo juntos realmente me malcrió. Su asiento del copiloto siempre estaba reservado para mí. Si alguien más se sentaba allí, sin falta le pedía que se levantara, diciendo que era mi lugar exclusivo. Y aquel piercing en el labio, ¿sabías que se lo hizo? También fue porque le dije que rompíamos. En un arranque de rabia, se hizo daño a sí misma poniendo celo. Qué doloroso es un piercing en el labio. Diablos, qué doloroso es, por Dios. Pero a ella no le importó, solo me preguntó si íbamos a volver. De verdad me amaba con locura. A medida que escuchaba, mis manos sobre los muslos casi desgarraban el pantalón. El piercing labial que tanto había obsesionado mi mente, resultaba que tampoco era por mí. Respondí con una sonrisa amarga. Ah, sí, entonces, de verdad te ama mucho. Al decirlo, bajé la cabeza, perdiéndome la sonrisa fugaz que cruzó los ojos de Chen Se. Por la noche, Bai Ningbin aún insistía en acompañarme a casa, pero no le esperé y tomé un taxi por mi cuenta. Al cruzar el umbral, Gou Dan, el perrito que habíamos comprado juntos, se lanzó hacia mí. Mientras el animal se aferraba a mis pantalones gimiendo lastimeramente, de pronto las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Me desplomé en el suelo, abrazando a Gou Dan, y le pregunté entre sollozos por qué Bai Ningbin no lo negó. ¿Por qué en aquel entonces fue tan buena con Chen Se? ¿Qué soy yo para ella exactamente? ¿Un hermanito o un pez en su estanque? Dímelo, Gou Dan. Sollocé. El pequeño Gou Dan, asustado por mi repentino arrebato, abrió los ojos como platos, los hizo girar inquieto y no se atrevió a emitir sonido alguno. Cuanto más lo miraba, más me oprimía el corazón. Al final, decidido, cogí el móvil, busqué una clínica veterinaria y le reservé 7 citas para la esterilización. Esa noche, cuanto más lo rumiaba, más me encendía la ira. Bajé las escaleras, compré un montón de bebidas alcohólicas y desplomado en el sofá, me puse a beber. En un momento de ocio, me volví hacia Gou Dan, que estaba echado a mi lado, y le pregunté, ¿tú qué crees que soy en realidad? ¿Por qué no dices nada? ¿Temes que tu voz me asuste? No te preocupes, al fin y al cabo mañana mismo te llevaré a que te hagan la castración. Ahora mismo, si me insultaras, lo entendería perfectamente, de verdad. Háblame, por favor. Estoy tan abatido que me dan ganas de morder a alguien. ¿Te muerdo a ti? Al final, borracho como estaba, decidí perdonar a ese maldito perro. En mi confusión, tomé el teléfono y encontré, todavía en la posición destacada, a esa mujer. Le envié un montón de mensajes de voz de 60 segundos, y al final, uno de apenas 2 segundos. No sé qué dije al principio, mayormente fueron balbuceos inconexos. Solo en el último mensaje decía, hermana Ningbin, quiero verte. En menos de media hora,
alguien llamó a la puerta de mi casa. Era Bai Ningbin. Parecía haber venido recién salida de la ducha, pues el cabello aún le estaba tibio. Con un gesto casual, se alisó el cabello hacia atrás, despreocupada y hermosa, y al instante me dejó hechizado. Esta vez, borracho como estaba, no vacilé ni un segundo. Di un paso al frente y rodeé con mis brazos la cintura de la mujer. Apoyado en su regazo, alcé la mirada para contemplarla. Ningbin Hye, eres tan hermosa, balbuceó él, embelesado. Bai Ningbin hizo una pausa en su expresión, y acto seguido sus orejas se tiñeron de un rojo discreto. Sin pronunciar palabra, se limitó a mover ligeramente la nariz y alzó la vista para recorrer las botellas de licor esparcidas por la habitación. Frunció el ceño y preguntó, ¿cómo es que has bebido tanto? Levanté un dedo para señalarla a la nariz, pero terminé apoyándolo sobre sus labios. ¿Por qué? Porque tú, balbuceé. Bai Ningbin arqueó ligeramente una ceja, perpleja. Me ayudó a levantarme, me condujo al interior de la cálida habitación y cerró la puerta. Mientras tanto, no dejó de preguntarme con voz ronca por qué lloraba. Yo, acurrucado en su regazo, balbuceé entre sollozos, porque no sé qué lugar ocupo en tu corazón. Bai Ningbin se detuvo en seco, pero no dijo nada. Me depositó en el sofá y, antes de que pudiera alejarse, la agarré con firmeza del cuello de su blusa. Mirándola fijamente los ojos, con una determinación que rara vez mostraba, le exigí, dímelo de una vez. ¿Qué soy yo para ti? Bai Ningbin apoyó una mano a mi lado para sostenerse, me pellizcó la mejilla y respondió evadiendo la pregunta. ¿Estás borracho? Parpadeé, y de repente recordé aquella frase. Cuando alguien responde evadiendo la pregunta, esa misma evasión es la respuesta. En un instante comprendí que a ella no le gustaba, y prorrumpí en un llanto desgarrador que hizo levantar de golpe la cabeza al adormilado Gou Dan, quien me miró aterrorizado. Por primera vez, la siempre altiva y madura Bai Ningbin se desconcertó ante mí de tal manera. De inmediato tomó una servilleta para secarme las lágrimas, repitiendo a toda prisa que no llorara, pero yo me sentía tan agraviada que no solo sollocé, sino que además la señalé con el dedo y le espeté. Te he reservado una cita para la esterilización. Bai Ningbin se quedó paralizada al instante. Al ver mi rostro desechó por el llanto, no supo si reír o llorar. Vaya, eres la hostia, dijo. Como no me creía, quise enseñarle el móvil, pero por más que rebuscaba no lo encontraba. Al final, la desesperación hizo que llorara con más fuerza. Me lancé directamente al regazo de Bai Ningbin, llorando y pataleando como una niña caprichosa. No me importa, gimoteé. ¿Qué soy para ti? Si no me lo explicas claramente, te estrangulo ahora mismo. Bai Ningbin, desequilibrada por el empujón, perdió el equilibrio y cayó sentada en el suelo. Con una mano apoyada en el suelo a su espalda y la otra protegiéndome para que no me cayera, me recosté sobre su regazo. Al escuchar su risa, hasta la luz primaveral parecía estremecerse, y la verdad es que resultaba bastante reconfortante. ¿Acaso no lo prometiste cuando compramos a Gou Dan la última vez? Bai Ningbin me acarició la cabeza y dijo, con mi mente aún entorpecida por la borrachera, respondí con torpeza. ¿Prometer qué? Prometer ser mi novia. Claro, repuso. ¿Cómo puedes estar tan atontada como un cerdito? Al oír sus palabras, me quedé paralizada. Al reaccionar, le propiné un puñetazo en el hombro. Tú eres la cerda, repuse. Bai Ningbin, derribada por el golpe, yacía en el suelo con una risa resignada. El punto no es ese, idiota. Me desplomé sobre ella, cerré los ojos aturdido, pero no dejé de responderle. Lo sé, dices que eres mi novia. Al abrir los ojos de nuevo, era ya mediodía del día siguiente, despertado por el aroma de la comida. Al tratarse de un apartamento de soltero alquilado, solo contaba con una habitación, cocina y baño. Al abrir los ojos y girar la cabeza, alcancé a ver la dirección de la cocina, y allí estaba Bai Ningbin, que acababa de salir con un cuenco de sopa de arroz en las manos. Me quedé paralizado un instante, y de forma instintiva dudé si estaría soñando. Pero al instante siguiente, los recuerdos de la noche anterior irrumpieron a trompicones en mi mente. Sí, me había emborrachado hasta perder fragmentos de memoria. Esto hizo que, al tirar de la manta hacia arriba, me cubriera tímidamente medio rostro. Con voz ronca y ahogada, llamé hacia donde Bai Ningbin preparaba el almuerzo para Gou Dan. Jefa, ya desperté. Ella volvió la mirada hacia mí y preguntó, ¿despertaste? ¿Y la resaca también? Desde dentro del edredón, asentí con la cabeza. Se acercó, se agachó frente a mi cama y, de repente, alzó la mano para darme un golpecito en la frente que asomaba fuera de las cobijas. ¿No te da miedo que pase algo, bebiendo solo en casa? Ay, fruncí el ceño, la miré de reojo y murmuré, ¿acaso no te he llamado para que vinieras? Al oír esto, Bai Ningbin soltó una risita y dijo, entonces te pregunto, ¿quién soy yo? Al instante recordé lo sucedido la noche anterior y el rostro se me encendió por completo, pero aún así respondí en voz baja y clara, eres la hermana Ningbin. Además, era raro que me acosara verbalmente paso a paso. Parpadeé, y de pronto sonreí. Mi hermana Ningbin. Bai Ningbin relajó al instante la expresión de sus ojos y cejas, me acarició la cabeza y me instó a levantarme para comer algo. Obediente, me levanté para asearme. Mientras me cepillaba los dientes, contemplé mis ojos hinchados por el llanto. En mi corazón bullían 1000 palabras que deseaba compartir con Bai Ningbin. Esta vez, no pensaba contenerme más. Terminé de asearme a toda prisa y me precipité en la cocina. A la mujer que aún recogía los utensilios le espeté,
de ahora en adelante, no vuelvas a dirigirle la palabra a Chen-se. Me aterra que vuelvan a reconciliarse. Bai Ningbin seguía ceñida a la cintura con mi delantal. Ella se quedó paralizada un instante, tardando unos segundos en reaccionar. Soltó una risita ligera y asintió. Sin dirigirle más la palabra, seguí dándole órdenes, aunque esta vez la voz me falló un poco. Entonces, tú aún no me has declarado tu amor. Ella sonrió con mayor alegría, dejó a un lado lo que tenía entre manos y se quitó el delantal. Luego me empujó contra la pared del recibidor, acarició mi cabeza con su mano y, tras deslizarla hacia abajo, la posó en mi nuca. Entonces declaró: me gustas, Bai. Apenas había desplegado mi sonrisa más amplia, mostrando todos los dientes, cuando su mano, que reposaba en mi nuca, ejerció una leve presión hacia arriba. Inclinó el rostro y sus labios buscaron los míos. Nuestro primer beso terminó abruptamente cuando, en el movimiento, sus labios chocaron contra mis incisivos. Uf, protesté entre dientes. ¿No podías esperar a que terminara de reír? Perdona, murmuré, y bajé la cabeza para besarla a modo de venganza. Esta vez no surgió ningún problema. Bai Ningbin y yo iniciamos un romance de oficina, y el lugar donde más nos encontrábamos era la sala de descanso. La sala de descanso, como en ese momento, que me tenía acorralado contra la puerta de la sala de descanso mientras me besaba. Yo, rebelde, golpeaba su hombro con el puño, pero ella, sin inmutarse, alzó la mano para rozarme los labios y dijo: hoy no saben bien, y ahora te pones a saborear la situación, ¿eh? Le puse los ojos en blanco, la solté, y me di la vuelta para salir. Pero al abrir la puerta, me encontré con un montón de compañeros plantados fuera. Vaya, el romance de oficina había durado menos de una semana. No fue nuestra intención escuchar a escondidas, es solo que, el sonido de sus besos era demasiado fuerte. Al oír las palabras de mi compañero, me di la vuelta y escapé corriendo a la sala de descanso, luego empujé a Bai Ningbin hacia afuera. ¡Qué fastidio! Todo por su culpa, por insistir en besarme. ¡Qué vergüenza! El jefe esposo se ha puesto tímido. Apoyada tras la puerta, escuché como Bai Ningbin explicaba con calma a todos lo sucedido afuera, desatando un coro de gritos ahogados. Pero nadie se atrevió a acosarla con más preguntas. En cambio, esperaron a que yo saliera para rodearme y preguntarme cómo había conseguido enganchar al jefe. Me vi obligada a contarles nuestro pasado, Bai Ningbin y yo, incluyendo esa relación de infancia, de compañeros de juegos desde la cuna, que nadie más conocía. Cielos, qué dulce, me derrito. Entonces la que pidió dinero para el regalo de boda la otra vez fuiste tú, ¿no? Al confirmarlo, la compañera que se había perdido la verdad se lamentó con desesperación. Todo por mi culpa. Soy demasiado crédula. Confié en ti y me perdí el primer plano del escándalo. ¡Qué rabia! ¿Y ese Chen-se, al final qué? De pronto, alguien recordó un nombre que me puso nerviosa. Con fingida naturalidad, solté una risa. ¿Quién no ha tenido un pasado? En realidad, lo que más deseaba era irrumpir de inmediato en el despacho de Bai Ningbin y obligarla a que me relatara hasta el último detalle de su trato con Chen-se. Sin embargo, aguardé a que todos se dispersaran para, solo entonces, levantarme con parsimonia y encaminarme a pasos menudos pero veloces. Me lancé hacia la oficina de Bai Ningbin. Habían sido 2 días de tanta alegría que se me había olvidado por completo el asunto de Chen-se. Bai Ningbin. Sí, ahora me atrevía, hasta me permitía llamarla por su nombre sin ceremonias. Bai Ningbin alzó una ceja, apartó la vista del cuaderno y me miró con seriedad. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Me acerqué a ella, le agarré el cuello de la camisa y exigí: cuéntame todos los detalles de cuando estabas con Chen-se. Quiero oírlo todo. Apenas sus palabras se extinguieron, desde el portátil emergió la risa de Chen-se. ¿Qué quieres escuchar, hermanito? Te lo digo yo mismo. Al instante me quedé petrificado, girando la cabeza con extrema lentitud para posar la mirada en la pantalla del ordenador. En ella, se veía claramente a un grupo de personas reunidas en una videoconferencia, entre las que se encontraba el propio Chen-se. Me quedé paralizado durante varios segundos, al borde de la huida, pero al recordar que aquel hombre era mi rival en el amor, de pronto recuperé la compostura. Me situé junto a Bai Ningbin y le dije a Chen-se: entonces añádeme luego al WeChat, hablamos. Tras decirlo, salí de la pantalla fingiendo serenidad para después escapar de la oficina como si me persiguieran. Joder, qué vergüenza, una auténtica humillación. Pero lo más bochornoso vino después. Solo cuando Chen-se me agregó supe que no sentía interés por las mujeres. Haber estado con Bai Ningbin fue, desde el principio, solo para acallar a su familia. Y Bai Ningbin, que por entonces estaba lanzando su propio negocio, necesitaba desesperadamente contactos. Así que colaboró con Chen-se, que era hijo de una familia adinerada. Cada uno obtuvo lo que necesitaba. Mantuvieron lo que llamaron una relación durante 2 meses y luego rompieron. Todas aquellas palabras que me había dicho delante de mí antes, habían sido completamente intencionadas. ¿Sabes? Cuando fingía estar con Bai Ningbin, noté que en su WeChat, además de sus padres, tenía fijado en la parte superior a un chico llamado Mubai. En ese instante supe que algo no andaba bien. Y justo en ese momento, cuando le pregunté, se puso terco y dijo que solo era el hermano menor del vecino, con el que había crecido y por eso lo tenía muy familiar, así que lo fijó en la parte superior. Me dio mucha risa. Luego, hace un tiempo, Bai Ningbin de repente me envió un mensaje diciendo que te había visto con una niña pequeña. Me sentía incómoda por dentro y le pregunté qué debía hacer. ¿Ves qué idiota es esta persona? Llegados a este punto,
aún no entiende lo que siente por ti. Entonces, sin dudarlo, le dije que estaba perdida, que iba a caer rendida en el amor. Entonces le sugerí que se acercara a ti, que pasara más tiempo contigo y luego te declarara sus sentimientos. Pero tras esperar un buen rato y ver que no se concretaba nada entre ustedes, vine a provocarte un poco. Y, por cierto, ¿sabes por qué estaba tan nerviosa la primera vez que se vieron? Porque temía que yo te asustara, me mataba de risa, jajaja. Contemplando a Chen Se, que al otro lado del teléfono reía con desenfreno, no pude evitar unirme a su risa, mientras en mi pecho un cervatillo brincaba sin control. Al fin y al cabo, si lo pensaba bien, yo era el único novio de Bai Ningbin, el único desde que éramos niños. Cuando, tras el turno, ella me acompañaba a casa, aún me permitía el lujo de preguntarle con tono pícaro, vaya, ¿quién será? ¿Quién me quiere? Y yo sin enterarme. Al volante, Bai Ningbin soltó una risa resignada. Soy yo, Bai Ningbin, dije, y solté un par de risitas entre dientes. De pronto recordé algo y le pregunté, oye, ¿y qué pasa con esa foto de perfil tuya, la de las flores y la prosperidad? Bai Ningbin frunció el ceño al instante. Lo que dijo Chen Se, que este avatar es del tipo que les gusta a los jóvenes ridículos, que lo usara para acercarme a ti, me da risa de verdad. Aunque, hay que reconocer que Chen Se eligió bien. De no ser por aquella foto de perfil que se parecía tanto a mi padre, quizás no habría estado con ella tan pronto. Con ese pensamiento, dije con seriedad, camarada Bai Ningbin, debemos encontrar un momento para invitar a Chen Se a una buena cena. Bai Ningbin sonrió y aceptó. Cuando llegó el año nuevo, ella y yo nos tomamos de la mano frente a la puerta de casa, dejando a ambas familias completamente desconcertadas. Mi madre, incluso, balbuceó con incomodidad. Ningbin, cariño, no se toma así de la mano a un niño. Así era, no podían creer que estuviera saliendo con Bai Ningbin, hasta que ella, con suma seriedad, se lo explicó una y otra vez. Los mortales por fin lo aceptaron. El asunto llegó a tal punto que los padres de ambos se disputaban a quién le tocaba la cena de Nochevieja este año. Al final, la familia Bai se alzó con la victoria. El día de la cena de Nochevieja, Bai Ningbin, para mi sorpresa, se había quitado el piercing labial invisible y se había puesto uno de plata. Al verlo, a mis padres se les encendió la sangre, y otra vez, me echaron una bronca en plena mesa. Pero al final, todos acabaron cautivados por la proeza de Bai Ningbin, que hacía gotear agua por el piercing de su labio. Tras una actuación memorable, cuando terminó la cena de Nochevieja, Bai Ningbin me arrastró a un callejón exterior para encender bengalas de hadas. Como en los años nuevos de la infancia, en realidad era para besarme, con tanta gente en casa no convenía, dijo ella. La estreché entre mis brazos, contemplé sus ojos rebosantes de ternura y sonreí radiante, observando aquel piercing labial plateado que contrastaba tan rotundamente con su esencia. Alcé la mano y rozó el adorno, dejando escapar un pensamiento que guardaba desde hacía mucho tiempo. Nunca me atreví a creer que acabaría contigo. Siempre pensé que era como este piercing en el labio, algo que no encajaba contigo. Bai Ningbin bajó la mirada, con los ojos rebosantes de ternura. Me enteré de que te habías puesto un piercing en el labio. Quería saber cómo ese niño que hasta le tenía miedo a las inyecciones había tomado la decisión de perforarse. Si le había dolido. Así que fui a probarlo yo misma. Después descubrí que dolía muchísimo, pero una vez que me acostumbré, cada vez que lo miraba me acordaba de ti. Bai Ningbin me levantó la cara y dijo, te pido disculpas, lo siento, Bai, tú no eres para nada pesada. Sentí a mi lado repitiéndome cosas cada día. No lo soporto. Me quedé un momento perplejo, recordando aquella frase altiva que ella soltó en su día, porque hablas demasiado. Luego miré su expresión actual, diciendo, no lo soporto, con ese aire tan poco digno. Solté una risa entrecortada. Bajé la cabeza y junté mi frente con la suya, mientras cubría con mis manos las suyas que acariciaban mi rostro. Tonta, dije, como te veo tan sincera, te condeno a no separarte de mí en toda tu vida. Bai Ningbin rozó su frente contra la mía y, con una sonrisa, respondió con un suave, de acuerdo. Me estrechó entre sus brazos y murmuró, Bai, eres lo indispensable en mi vida. Nos complementamos a la perfección, no hay tal cosa como desentonar. Fa.